Un buen día para todos. Un gusto enorme compartir este trabajo con compañeros que me han precedido y con los coordinadores de la mesa, con Andrés Luis, con Junior y con estos queridos amigos y calificados expositores. A Raúl lo hemos escuchado, lo hemos visto crecer en su proceso de formación, elaboración intelectual, y es una referencia importante hoy en día en el ámbito espírita. Y con Reinaldo, pues me ocurre algo muy particular. Cada vez que nos encontramos en un evento espírita, Reinaldo trae una nueva posibilidad. Hace 12 años nos sorprendió en un evento, no sé si fue aquí mismo en Santos, en un simposio de los que Yassi dirigió y orientó, y en ese simposio Reinaldo presentó la tesis de la posibilidad de la no existencia del perispíritu. Ese fue su tema, y hoy nos trae magníficamente la posibilidad de que la reencarnación sea apenas opcional. Pero eso es bueno, eso es muy bueno, es muy bueno. Quiero decirle a Reinaldo, que no es mi tema, pero quiero decirle a Reinaldo que no es realmente la primera vez que eso está planteado dentro de los pensadores espíritas y espiritualistas. Por ejemplo, Arthur Conan Doyle tenía exactamente esa teoría. Como Conan Doyle estaba en Inglaterra, donde el espiritualismo británico no admite la reencarnación, Conan Doyle, que estaba vinculado un poco al pensamiento latino, adoptó una posición intermedia. La reencarnación existe solamente opcional en los espíritus que desean reencarnar. De modo que es una teoría que tiene algunos antecedentes, que es digna de estudio. Bueno, yo voy a aprovechar estos minutos para referirme a tres aspectos fundamentales. El primero de ellos, una revisión rápida de lo que ha sido presentado por autores espíritas en cuanto a ideas fundamentales de la reencarnación. La segunda idea, en cuanto a algunas contribuciones, Raúl ya ha dicho bastante de autores no espíritas sobre la reencarnación. Y quiero aprovechar hoy fundamentalmente para dejar una posibilidad de exploración a partir de ahora. Quiero dejar algunas preguntas más que respuestas, sobre asuntos que en materia de reencarnación están por dilucidarse, por resolverse, por encontrar caminos para entenderlos más adecuadamente. Comienzo diciendo que en cuanto a la contribución de los autores espíritas, en verdad es mayor la literatura y la filosofía que la ciencia en materia de reencarnación. Es una premisa demasiado evidente para los estudiosos del espiritismo. Hay más literatura, hay más filosofía en torno a la reencarnación que materia propiamente científica. Y ese es un asunto que debemos atender para que estimulemos a quienes puedan, desde una perspectiva nítidamente científica y espírita, avanzar en la comprensión de la teoría espírita de la reencarnación. Hay que citar como punto de partida a Kardec. Kardec estableció las bases y Kardec en su tiempo colocó los elementos centrales de lo que sabemos en materia de reencarnación. Es decir, que sabemos que como consecuencia de la inmortalidad del alma, la reencarnación es el mecanismo del progreso del espíritu. Sabemos que hay un intervalo entre una vida y otra. Sabemos que el intervalo es variable en su duración, que no es igual para todos los seres. Sabemos que
hay un proceso de turbación u obnubilación de la conciencia en el mundo espiritual, en el intermundio, en esa fase intermedia. Sabemos que en el retorno reencarnatorio hay un olvido parcial o total de la vida anterior o las vidas anteriores. En fin, tenemos unas ideas centrales que se derivan de la primera posición establecida por Kardec. Ahora, hay que decir con toda sinceridad que la obra de Kardec, teniendo el mérito esencial de ser la base fundamental del espiritismo y que no hay espiritismo verdadero sin Kardec, aunque no todo el espiritismo hoy está en Kardec, hay que decir que Kardec no logró, no consiguió o no lo intentó despojarse totalmente de algunos accesorios teológicos en su concepción del espíritu y en su concepción de la reencarnación. De allí que las nociones tradicionales de culpabilidad, pecado, castigo, de alguna manera están implícitas en la visión de Kardec, particularmente en obras como El cielo y el infierno y el Evangelio según el espiritismo. Pero las ideas claves están en Kardec y a él le debemos toda esa gran contribución. En León Denis, lo fundamental es su maravillosa colocación filosófica que se deriva de la reencarnación. La noción del progreso moral, del progreso espiritual, el aprendizaje evolutivo, sea por el amor o por el dolor, está en León Denis colocado con una belleza literaria, casi con una prosa poética, que es admirable y que por lo tanto mantiene su sentido de vigencia y de oportunidad en nuestros días, porque es literariamente las orientaciones de los libros de León Denis son admirables, inobjetables, pero no ofrecen una contribución específicamente científica a la demostración del hecho reencarnatorio. En autores que citaba anoche, como Deland y Geley, encontramos los primeros intentos desde la perspectiva espírita, desde la óptica espírita, de los primeros intentos sólidos de encontrar respuestas al mecanismo de la reencarnación. Encontramos los primeros estudios que hoy podrían ser discutibles o no, en parte o totalmente, pero son los primeros intentos dentro de la ciencia de su tiempo. Deland, por ejemplo, en su obra La evolución anímica, establece las primeras bases para comprender la acción del perispíritu en el mecanismo de la reencarnación. Y hay allí elementos importantes, aunque uno de los conceptos de Deland es francamente insostenible hoy en día. Para Gabriel Deland, por ejemplo, la memoria del espíritu, la memoria, la síntesis memorizada de las vidas anteriores está en el perispíritu. Es una tesis hoy en día que es imposible defender, porque la memoria es una función del espíritu. Y el perispíritu, como cuerpo bioplásmico, no posee los atributos de la inteligencia, y la memoria es una de esas atribuciones. Pero fue un intento interesante para entender ciertas manifestaciones en la reencarnación. Y le debemos a Deland y a Geley los primeros intentos sólidos de establecer una biología reencarnacionista y darwinista, es decir, el estudio de la reencarnación en el proceso de la evolución biológica y espiritual.
De modo que estos autores son esenciales. No quiero dejar de mencionar aquí a una autora espírita que en el ámbito hispanoamericano, pero en el ámbito espírita en general, tiene para nosotros una consideración afectiva muy grande. Son los trabajos de Amalia, Domingo y Soler. Porque Amalia, que no era una científica, que era una buena escritora y una mejor poeta, Amalia tuvo el mérito de ser una cronista de su tiempo, una cronista espírita, una reportera sobre su propia experiencia mediúmica y su propia observación de casos. Plasmó en obras importantes, sobre todo Hechos que prueban, o Te perdono, u otros libros, plasmó unas ideas basadas en casos de la vida real, en observaciones que ella realizó en Barcelona, en España, y de su propia experiencia mediúmica, aplicados a casos de la vida real, donde conectaban situaciones entre vidas anteriores y la vida actual de un espíritu. De modo que es también un camino en la colocación de la teoría espírita de la reencarnación. Aun cuando Amalia, hay que decirlo con franqueza, tampoco pudo liberarse de los clásicos conceptos judeocristianos de la culpa, el dolor, el remordimiento, el sufrimiento como estímulo para la reencarnación. Reinaldo y otros lo han establecido claramente. El espíritu aprende por amor o por dolor. Se aprende por amor y es la forma más nutritiva, más constructiva. Cuando la conciencia no da para ello, se aprende por dolor, por sufrimiento. Pero el camino no puede ser el sufrimiento y no puede ser el estímulo al sufrimiento. Casi toda la literatura mediúnica, particularmente brasileña, está fundamentada en la apología del dolor, en la apología del sufrimiento. Y la visión espírita tiene que ser lo contrario, el estímulo de lo lúdico, de lo placentero, de lo gustoso, de lo atractivo, porque por allí es el camino del auténtico progreso. Aun cuando reconozcamos que en el estado de inferioridad moral de la humanidad, el dolor, el sufrimiento, sigue siendo una fuerza esencial. Pero no tiene por qué ser eso. Hay que sustituirlo, hay que vencer, porque la vocación del espíritu es para la felicidad, no para el sufrimiento. No reencarnamos porque hayamos pecado, reencarnamos simplemente porque vivimos. Porque la ley de la vida es la pluralidad de las vidas. Quiero rápidamente, porque sé que Andrés Luis y Junior son implacables con el tiempo, mencionar a algunos autores rápidamente, aun cuando no haya posibilidad de profundizar en ello. Quiero citar un autor francés más o menos contemporáneo. Se llamó André Dumas, o Albert Dumas. André Dumas, en una obra maravillosa, no traducida todavía ni al portugués ni al español, La ciencia del alma, ofrece una notable contribución para una comprensión de una teoría laica, evolucionista y humanista de la reencarnación. Nosotros tenemos traducido el libro al castellano, pero todavía no editado. Una obra espectacularmente importante. Y quiero mencionar ahora a un autor del cual existe una obra de él editada aquí en Brasil, que yo quiero recomendar abiertamente. Fue publicada por Edicel de São Paulo. Reencarnación basada en fatos. Reencarnación basada en hechos. El doctor Carl Müller, suizo, espírita, fue, siendo espírita latino, por lo tanto reencarnacionista, por sus méritos intelectuales, fue nombrado presidente de la International Spiritualist Federation, o Federación Espiritualista Internacional.
que es un movimiento paralelo, vamos a llamarlo de espiritismo anglosajón. El doctor Müller en ese libro realiza algo que a mi juicio no ha sido suficientemente valorado y repetido por otros pesquisadores. Él partió de una hipótesis, para decirlo rápidamente. Recopiló más de 15.000 informaciones, 15.000 en los 5 continentes. No subestimó ninguna. Informaciones provenientes de experiencias mediúmnicas en sociedades espíritas en todo el mundo, y las reunió relacionadas con casos de vidas anteriores, experiencias de regresión hipnótica a vidas pasadas, experiencias por vía de meditación trascendental, revirsing, renacimiento, respiración holotrópica, técnicas que aparecen ser como positivas para recordar vidas anteriores. Y toda esa masa de información la colocó como dentro de una visión homogénea, sin desechar ninguna, sobre la hipótesis científica de que el promedio, la media de esas informaciones podría dar un aproximado. Y por allí logró encontrar y llegó a unas conclusiones parciales sumamente interesantes que ahora no hay tiempo de mencionar, porque apenas yo podría, solo para estimular el deseo de ustedes en leer ese libro. No tengo ninguna relación con la lectora, simplemente para que lo lean, pero informaciones interesantes. Es el primer estudio que yo conozco donde se establece una media estadística del intervalo entre una vida y otra, tomando desde los extremos hasta los puntos menores, y establece una media de aproximadamente 47 años de intervalo entre una vida y otra como promedio mundial, en una muestra estadística de 15.000 casos, unos de origen mediúnico, otros de origen de pesquisa regresiva, en fin, con varias tecnologías. Y el doctor Carl Müller es el primero que asoma un trabajo importantísimo acerca de por qué los recuerdos de vidas anteriores varían según las culturas, según los grupos étnicos y según los sexos. Por ejemplo, él encontró sorpresivamente que cuando las personas que recuerdan vidas anteriores son mujeres, más del 90% de esos casos, mujeres hoy recuerdan haber sido hombres, más del 90%. Sin embargo, cuando la persona que recuerda una vida anterior es un hombre hoy, no pasa del 40% recordar haber sido mujer. Y él encuentra una anomalía estadística en esa situación y la atribuye a factores culturales. Eso que ustedes están pensando, pues, para una mujer no hay ningún problema en haber sido hombre, pero para los hombres es un problema haber sido mujer. Bueno, hoy en día para algunos hombres, no para todos. Sí. De modo que la obra de Müller es sumamente importante. Sumamente importante. Quiero mencionar de pasada, entre la óptica de autores espíritas relativamente contemporáneos, mencioné anoche la obra de George Andrea. Su trabajo es fundamental para entender el mecanismo de la reencarnación por acción del inconsciente. George Andrea se especializó como médico en un estudio del inconsciente como memoria espiritual, que luego sería también colocada como memoria extracerebral. Y hay estudios allí importantes de George Andrea sobre cómo relacionar la memoria del espíritu con la memoria cerebral, la memoria extracerebral, memoria de síntesis a la memoria cerebral, memoria de análisis, memoria que sintetiza información de muchas vidas alojada en el inconsciente, memoria que analiza lo concreto, lógico, racional, memoria cerebral vinculada al proceso cerebral de la última vida.
En esa línea están los trabajos de Hernán Guimaraes Andrade, su teoría del modelo organizador biológico y los fenómenos de la resonancia, donde el cuerpo periespiritual genera un molde en el cual el proceso embrionario de la criatura que reencarna se va plasmando, es de enorme importancia. Hernán era un pensador tan profundo que no solamente después de haber presentado esa teoría, como ya lo mencionó Raúl, presentó algunas monografías de casos, como el famoso caso Reutersberg, Rocha y otros más, en base a recuerdos de vidas anteriores, en base a, sobre la base de experiencias mediúmnicas o manifestaciones de poltergeist, manifestaciones paranormales y mediúmnicas, o casos. Hay un caso muy interesante estudiado por Hernani, donde la persona está siendo objeto de un trabajo de brujería, trabajo de hechicería y vinculado a experiencias de vidas anteriores. El trabajo de Hernán Guimaraes es fundamental. El trabajo de Yassi Reyes es también una contribución importante. Yassi, como psicólogo y particularmente freudiano, presentó en algunas de sus obras algunas reflexiones con su experiencia empírica, reencarnatoria Yassi es importante y, bueno, no digo más Yassi, muchos méritos tiene Yassi, y la obra también de Manuel Porteiro. Porteiro le dio al concepto de la reencarnación una visión sociológica progresista, y es Porteiro el primero que en Argentina y en América Latina claramente estableció que no se podía continuar hablando de reencarnación con la cultura del pecado, pagando vidas anteriores, en la cultura del dolor, del sufrimiento, sino, decía Porteiro, el espírita y el reencarnacionista no pueden mirar atrás, tienen que mirar hacia adelante. Lo que pasó, pasó. Lo interesante es el hoy, hacia el mañana. Y muchos espíritas miran hacia atrás, y Porteiro invitaba a mirar adelante. Pues la sociología de la reencarnación tiene en Porteiro una referencia fundamental. No tengo más tiempo para hablarles de la contribución de Herculano Pires y de otros más, de Humberto Mariotti y de otros más. Pero quiero decirles que, como lo señaló Raúl, hay autores no espíritas que deben ser estudiados por los espíritas en materia de reencarnación, porque han contribuido notablemente. Autores ya mencionados: Banerjee, Stevenson, Brennan, Haraldson, Gina Cherminara, Helen Wambach y muchos otros más. Y creo que los espíritas deberíamos estudiar, no tengo tiempo para avanzar en eso, estudiar las experiencias, por ejemplo, de Edgar Cayce. Los Estados Unidos son extraordinarias para entender distintas modalidades de cómo la reencarnación influencia incluso la biotipología física, las enfermedades y las actitudes psicológicas. Y termino con unas preguntas. Voy a hacer preguntas nada más, porque no hay tiempo. Preguntas que son invitaciones para que los espíritas y las instituciones espíritas se animen a trabajar en estos temas en los cuales hay más preguntas abiertas que respuestas. Preguntas fundamentales: mecanismo y técnica de la reencarnación. Estamos en pañales. ¿Cómo se dice en portugués? En pañales. Estamos los mismos pañales. Fraudas. Estamos en una situación embrionaria. Sobre la teoría y la técnica de la reencarnación. Hay un libro de Pietro, por cierto que hay un libro de Pietro Ubaldi sobre ese tema muy interesante, denominado Teoría y Técnica de la Reencarnación. Un problema fundamental que los espíritas no abordamos sino de manera muy superficial: la reencarnación y la explosión demográfica.
El crecimiento poblacional. Cada vez que hablamos de reencarnación en cualquier lugar del mundo o en la radio o la televisión, me preguntan, John, ¿y entonces de dónde salen los espíritus? La población mundial está creciendo. Tenemos algunas respuestas que hoy no podemos hablar de ello ahora, pero es un tema importante. La reencarnación en el pensamiento espiritualista anglosajón. ¿Por qué los espíritus, en la mediunidad en países como Inglaterra o Dinamarca o Suecia y parte de los Estados Unidos y Canadá, por qué allí los espíritus, los mismos espíritus desencarnados sostienen que no reencarnan? ¿Será, como dice Reinaldo, que es opcional? Aunque ellos dicen que no hay reencarnación. Ese es un tema. La reencarnación y la evolución. ¿En qué momento del proceso filogenético de la evolución, desde qué momento hay reencarnación? ¿Habrá reencarnación en los unicelulares o en los pluricelulares? ¿En los invertebrados o en los vertebrados? ¿En los mamíferos a partir de qué etapa? ¿O solo la reencarnación es humana? ¿Reencarnan o no los principios espirituales, si los hay, en los animales? Son preguntas. ¿Es infinito el número de reencarnaciones? ¿Es infinito o es finito? ¿Es infinito en la Tierra o requiere su infinitud de la pluralidad de mundos habitados? Otro gran tema. Y hay muchas otras preguntas, pero Andrés telepáticamente me está matando.